En la narración de cine de ficción de David Bordwell, en su capítulo 9 habla o explica cómo es la narración clásica. En el capítulo siguiente, en el 10, habla del cine de arte y ensayo, que es lo que vamos a ver en este video. El predominio de los films clásicos de Hollywood y consecuentemente de la narración clásica es un hecho histórico, pero la historia del cine es diversa. El público distingue que ciertas películas son diferentes a las películas clásicas. Podemos enumerar algunos para ejemplificar. En primer lugar vamos a nombrar 8 y medio de Fellini, que es la película que ustedes tenían que ver, y como un poco una idea de que ustedes vieran, además de ver alguna película típicamente clásica, una película que responde a las características de una película de arte y ensayo. Además de 8 y medio de Fellini, podemos mencionar Al Eclipse, Rocco y sus hermanos, Repulsión, Teorema, Roma Ciudad Abierta. Son algunas de miles de películas, ¿no?, que hay de arte y ensayo. Bordwell distingue que hay un tipo de narración clásica y un tipo de narración de arte y ensayo. Basándose en la historia del cine, él toma la narración clásica, que va sobre todo en el cine de Hollywood desde el 1917 hasta 1960, y menciona entonces que este cine de arte y ensayo, que si bien existía también desde los comienzos del cine, toma una fuerza muy importante en los años 60 en Europa. Y es prácticamente una modalidad no solo de narración, sino de producción. Es un poco lo que se habla como de cine de autor. Y su modo de producción y recepción da, digamos, al concepto de autor una función formal que no poseían el sistema de estudios de Hollywood. O sea, el estudio a veces es el que impone su modalidad y su estilo. En Europa se concentraba en esa persona que es el director, en el cine personal, en el cine de autor. El periodismo y la crítica cinematográfica mitifican a los autores, como también lo hacen los festivales, las retrospectivas, los estudios académicos. La coherencia de una firma autoral a lo largo de una obra constituye una marca de fábrica económicamente explotable. ¿Qué significa esto? Ustedes habrán escuchado hablar, ir a ver una película de Fellini, de Antonioni, entonces termina siendo una marca. Ese autor se espera ver su modalidad, su manera de contar. Se impone entonces su estilo autoral. Vamos a buscar algunas características de este cine de arte y ensayo. Ambigüedad. Fíjense que el cine clásico es más informativo, más denotativo. Nos deja, digamos, muy claro todos los elementos de la historia. Cómo son los personajes, cuál es la acción. En el cine de arte y ensayo suele haber mayor ambigüedad. Hay muchas cosas que el espectador no tiene acceso a ciertas informaciones. Por eso es que para construir la historia requiere un esfuerzo del espectador. El cine de Hollywood trata de que el espectador se sienta cómodo, que se entretenga y pueda seguir las historias sin esfuerzo. En el cine de arte y ensayo la verdad es relativa, la verdad misma de la historia. Lo que ocurre es muy relativo. Vamos a pensar un ejemplo con la película 8 y medio. Lo que sucede, lo que vemos, va y viene de fantasías, sueños, recuerdos, y no busca mostrarnos una
certeza sobre la historia que está contando. El argumento no es tan redundante como en el film clásico. Cuando veíamos el film clásico, veíamos que una de sus características es la redundancia. ¿Qué era esa redundancia? Que repetía información. Repetía información, por ejemplo, de los personajes. Un personaje que era valiente también podía hacer que algún personaje comentara sobre ese personaje que es valiente, entonces está redundando, lo vemos, alguien lo dice, la música que acentúa la situación, si hay algo que es por ejemplo una acción de peligro, bueno, la música intensifica esa sensación de peligro, entonces está redundando, está como diciendo de distintas maneras lo mismo.